sirve absolutamente de nada el administrarlos conjuntamente. Otro artículo también interesante nos habla sobre si los probióticos realmente me previenen esa resistencia bacteriana o no, porque es un tema muy delicado y, como dicen mis amigos colombianos, póngale cuidado. Si nosotros le ponemos cuidado, los probióticos, según este artículo, no van a contribuir a la propagación de la resistencia a los antibióticos, y menciona acá que incluso pueden reducirla. Sigamos leyendo. Este autor reportó que no hubo cambios en las concentraciones mínimas inhibitorias de ampicilina, de ácido clavulánico, en los aislamientos de E. coli antes o después del tratamiento con probióticos. Y ahí nos especifica qué probiótico ocupó, cómo era la sensibilidad de esa E. coli antes, durante y después del tratamiento con ese probiótico, y documentó que no hubo cambios para esos 3 antibióticos en el caso de E. coli con las concentraciones mínimas inhibitorias. Es un estudio pequeño, lo consideraría como sí significante, pero a mí me interesaría más ver si la concentración mínima inhibitoria para ceftriaxona cambió en E. coli, por ejemplo. Menciona también el artículo que la producción de bacteriocinas en la mucosa por parte de los probióticos previene la formación de biopelículas bacterianas. Todos nosotros sabemos que hay bacterias que producen el biofilm y la biopelícula se forma en fases, y aquí las tenemos: fase 1, 2, 3, 4 y 5 cuando ya está consolidado. Y es una masa de todos los detritus celulares de la bacteria y de todo el antibiótico que está llegando, y definitivamente cada día es más grueso. Indiscutiblemente nunca va a llegar el antibiótico a erradicar esa bacteria. ¿Qué bacterias son? Staph aureus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii. No es bacteria, es hongo, pero cándida también causa biofilm, forma biopelículas, y por eso cuando nosotros tenemos un catéter o un dispositivo ajeno a nosotros, contaminado o infectado por estas bacterias, lo tenemos que retirar, porque va a ser imposible poder erradicar el Staph aureus, aunque pongamos sellos de vancomicina en ese catéter. Por eso es obligado el retiro, si no nuestro paciente va a continuar haciendo bacteremia. Entonces, nuestro artículo dice que las bacteriocinas que producen los probióticos nos va a ayudar a disminuir esa biopelícula y poder atacar más directamente a nuestra bacteria en cuestión. Finaliza diciendo que para el futuro los estudios deben investigar el uso concomitante de antibióticos probióticos y se debe buscar la presencia o ausencia de genes de resistencia en los mismos. Otro artículo: los probióticos ofrecen un método de tratamiento alternativo potencial para infecciones complejas de bacterias que producen biopelículas. Esto es muy interesante, pero a menudo son incompatibles con los antibióticos usados para estos tratamientos. Es decir, mi probiótico va a ser sensible a ese antibiótico y lo va a degradar y no me va a servir de nada, disminuyendo su utilidad terapéutica general. Y entonces imaginemos que si yo trato un catéter venoso central infectado por estas bacterias que forman biopelículas, si los trato con probióticos en conjunto con un antibiótico, puedo ya no retirar ese catéter porque se considera como un catéter valioso. Probablemente tenga una prótesis ortopédica, la cual ya está infectada con Staph aureus o con Pseudomonas, y en lugar de retirar mi prótesis, puedo descontaminarla y realmente erradicar esa bacteria que me está causando problemas. Encapsular al probiótico en alginato junto con tobramicina en este estudio va a llegar hasta el núcleo del biofilm y no se va a degradar, teniendo el efecto antimicrobiano deseado. Y lo hicieron. Metieron en alginato un probiótico, metieron ellos tobramicina por su epidemiología local y le pegaron al Staph aureus. Recordemos que Staph aureus hay de 2, meticilino sensible y meticilino resistente. Tobramicina, según ellos, y si está reportado en la literatura, le va a pegar a los 2 y definitivamente también le va a pegar a Pseudomonas aeruginosa. Y entonces esto hicieron ellos y lograron tener, después del tratamiento con este método, cultivos negativos, y se evitaron retirar el catéter venoso central
y la prótesis ortopédica. Aquí vienen las imágenes de cómo lo hicieron, cómo los cultivos estaban positivos y posteriormente cómo ya negativizaron. Y esos son los probióticos que ellos ocuparon y que encerraron en alginato para poder llegar a ese terrible biofilm. Otro artículo también importante y de relevancia clínica es la combinación de probióticos y antibióticos en la prevención de infección de vías urinarias recurrentes en los pacientes pediátricos. Entonces se examinó el efecto preventivo de los probióticos más los antibióticos versus solo antibióticos en niños con infecciones recurrentes del tracto urinario en un ensayo clínico aleatorizado. Entonces hicieron dos grupos. Grupo 1, esos probióticos más nitrofurantoína en esas dosis. Y el grupo 2 era solo nitrofurantoína. Estos pacientes tenían reflujo vesicoureteral de 3 hacia arriba y eran como de los criterios de inclusión que tenían que considerar para que entraran al estudio. Y entonces ellos concluyen que la gente que más se aisló en urocultivos pues fue Escherichia coli, la cual nunca cambió su sensibilidad en los dos grupos. Me interesaría saber si la hubiese cambiado en el grupo 1 donde administramos los probióticos, pero no, definitivamente no la cambió. Es otra evidencia más de que no me generó un gen de resistencia a N. coli. Y bueno, la incidencia de episodios de infección de vías urinarias en el tercer año de estudio en los pacientes del grupo 1 fueron menos que en el grupo 2, que solo recibían nitrofurantoína. Las infecciones de vías urinarias recurrentes pueden obtener mejores beneficios con la administración de probióticos más nitrofurantoína, pero es necesario tomar en cuenta la sensibilidad a antibióticos del microorganismo aislado. Siempre tengo que tener mi urocultivo con el reporte del antibiograma de la bacteria aislada en orina para que yo pueda decir, bueno, está bien, ya tengo qué antibiótico le va a servir, ya tengo qué probiótico puedo usar. Mi probiótico tiene que ser resistente al antibiótico que yo voy a administrar. Si tengo esos puntos ya bien documentados, lo doy. Este es otro en donde habla de la profilaxis que podemos ocupar al administrar en conjunto los probióticos más una cefalosporina de tercera generación más metronidazol en pacientes con cirugía colorectal. Y entonces este metaanálisis tuvo como objetivo determinar si los probióticos profilácticos en la combinación con antibióticos es superior a los antibióticos solos en la prevención de la infección del sitio quirúrgico después de la cirugía colorectal. Y entonces hicieron el estudio con sus criterios de inclusión, de exclusión, no tenía que tener aislamiento de colible, no tenía que tener aislamiento de algunas otras bacterias resistentes ni a cefalosporina de tercera generación, ni a metronidazol, y poder administrarlo junto con los probióticos, que concluyen, encontró que los probióticos profilácticos en combinación con los antibióticos son más efectivos que el solo antibiótico y previene la infección de sitio quirúrgico después de una cirugía colorectal con el riesgo relativo de 0.72. Se utilizaron principalmente esos probióticos en combinación con ceftriaxona y con metronidazol. Recordemos que en las cirugías colorectales hay dos agentes que yo tengo que cubrir. Intestinalmente pensando, la Escherichia coli es uno de los principales agentes que yo tengo que cubrir y Klebsiella pneumoniae también. Con cefalosporinas de tercera generación la cubro perfectamente. Y los anaerobios como Bacteroides fragilis, al administrar metronidazol hace definitivamente que yo tenga cubierto totalmente en el caso de cirugías colorectales. Entonces sí, en este estudio sí funcionó combinar esos probióticos con esos dos antibióticos y ya no hubo tantas infecciones de sitio quirúrgico y esto me disminuyó mis tasas de infección asociadas a la atención de la salud, disminuyó mis costos a nivel hospitalario y disminuyó los días de hospitalización de los pacientes. Por lo tanto, los probióticos más antibióticos podrían fomentarse como un prometedor sinergista profiláctico para la cirugía colorectal, según este artículo. Pero se requiere investigación adicional para otro tipo de cirugías.
en donde no es tan complicado, solamente tenemos que saber qué tenemos que cubrir y también nosotros tenemos que ver qué probiótico vamos a administrar en conjunto con el antibiótico. Puntos clave para llevarnos a casa. 1, identificar plenamente el probiótico a administrar, saber el apellido, le compré su frase, doctora, perdón, el apellido materno y el apellido paterno del probiótico. Investigar la sensibilidad y la resistencia a antimicrobianos del mismo probiótico, si no va a ser un pleonasmo infectológico y vamos a inhibir totalmente el probiótico con nuestro antibiótico y no nos va a servir de mucho. Considerar, eso es importante, la transferencia genética de resistencia, principalmente, ¿saben quién? Como es a nivel intestinal, el enterococos es de las bacterias que más agarra genes de resistencia. Por eso ya tenemos genes de resistencia en enterococos. Principalmente hay 2 tipos de enterococos fecalis y enterococos faecium, como de importancia clínica en este momento que hay que citar. Recordemos que el enterococos fecalis es hasta 80% sensible a ampicilina y obviamente también es sensible a vancomicina. Pero el faecium ya es 90% resistente a ampicilina. Y cuando tenemos un aislamiento de enterococos faecium hay que administrar vancomicina. El problema es que ya hay enterococos resistentes a vancomicina y hay probióticos resistentes a vancomicina. Y entonces, ahí esa fusión y ese saludo de abrazo y de beso del enterococos con el probiótico me va a generar más enterococos resistentes a vancomicina.